Bien, iniciamos con el himno 379. 379. Háblame, Señor, a mi alma, hable su dulce voz, susurren tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llene de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable su tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cuál es lo antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero tu gloria dar, el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Amén. Continuamos con nuestro servicio, himno 160. Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy. Su fiel iglesia ataviada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo va, oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria,
Cristo viene otra vez. Acabará el poder de Satán. Oh, si ya fuera hoy, negras tristezas no se verán. Oh, si ya fuera hoy, todos los justos con Cristo irán a las mansiones de su Señor, cuando estas glorias llegarán. Oh, si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Fieles a Él nos debiera hallar, si regresara hoy, todos velando con gozo y paz, si regresara hoy. Multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el ardor, ya más cercano el tiempo está. Oh, si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Amén. Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos en esta tarde de sábado para la continuación de nuestra semana o fin de semana de oración. Tengo un par de anuncios que compartir con ustedes. Primeramente, me decía el pastor Gaterol que algunas personas se le han acercado con preguntas y nos recomendaba que tuviéramos una sección de preguntas y respuestas. A partir del día de mañana vamos a tener una cajita aquí para que usted pueda quizás anotar las preguntas que le vengan a la mente con los temas que está escuchando durante la semana y los puede poner en esta cajita, y entonces el próximo fin de semana vamos a tener una sección especial de preguntas y respuestas con el pastor Gaterol. Así que si hoy escucha algo y tiene alguna pregunta, alguna duda, anótela en su teléfono o en un papelito. Mañana vamos a empezar a repartir papelitos y en una caja los va a poder depositar para que el próximo fin de semana él conteste estas preguntas, ¿ok? El día de mañana la reunión será ¿a qué horas? A las 7. A las 7 de la noche el día de mañana. ¿Y el lunes? No tenemos reunión. Continuaremos el próximo viernes y sábado. El miércoles va a haber culto regular aquí. Vamos a estudiar el deseado de todas las gentes, el capítulo que nos corresponde. Pero mañana a las 7 de la noche. El día de mañana hay dos actividades más. A las 9 de la mañana vamos a tener junta de iglesia. Les agradeceríamos su asistencia puntual si usted es miembro de la junta, porque a las 10 vamos a terminar la junta. A las 10 las damas nos van a servir un desayuno. ¿Es correcto? No, no es correcto. Las damas tienen, mira, la hermana Utsi asomó allá. A las 10 las damas, el departamento, el ministerio de damas van a tener un desayuno. Así que a las 10 en punto termina la junta y ellas van a tener su desayuno. Así que haga planes, damas, de asistir a esta actividad el día de mañana. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para tener una palabra de oración?
Amantísimo Padre, glorificado, honrado sea tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre porque eres bueno. Grandes son tus misericordias, Señor. Al reunirnos en este tu santo templo, pedimos tu presencia en este lugar, que sea tu Espíritu quien se mueva en nuestro medio, use al pastor Graterol y alcance a cada mente, a cada persona, a cada corazón. Apresura los pasos de aquellos que también vienen en camino, Señor. Te rogamos en Jesús. Amén. Así como estamos de pie, vamos a cantar el himno número 59. Himno número 59. Mirad que el amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad que el amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad que el amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad que el amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Amén. Buenas tardes. Es bueno verlos. A la vez. No sé si es que tengo el micrófono prendido, apagado. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? ¿Está mejor? Ok. ¿Cómo estuvo la comida? ¿Cuántos estuvieron ayunando? No levanten la mano, por favor. Sí, gracias por tomar tiempo de estar aquí con nosotros en esta tarde. Mañana vamos a continuar. Yo les decía anoche que este fin de semana vamos a repasar algunas ideas teológicas y quizás el fin de semana que viene vamos a tratar de ser un poquitito más prácticos. Yo considero que la vida cristiana es práctica. Eso fue lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, ¿no es cierto? El reino de los cielos no es acerca de palabras, es acerca de poder. Así que, como dijo el doctor Balboa, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues siéntase libre de acercarse a mí. Yo no tengo todas las respuestas. De hecho, ustedes son privilegiados al tener varios pastores retirados con mucha experiencia. Sin lugar a duda, ellos pueden ayudarlos también. Pero la semana que viene podemos tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que siéntete libre de hacer tu pregunta y aprendemos todos juntos. Hablando de pastores retirados, tengo entendido que ellos vienen del área de New Jersey, ¿no es cierto? Y en el área de New Jersey y Nueva York hay por lo menos 3 aeropuertos principales. ¿Han escuchado? Está el aeropuerto de Newark, ahí en Nueva Jersey. Está, por supuesto, el aeropuerto Kennedy. Y está el aeropuerto La Guardia. El aeropuerto Kennedy lleva su nombre en honor al presidente que fue asesinado. Y el aeropuerto La Guardia, ¿algunos de ustedes saben cuál es la raíz, cuál es el propósito o la razón por la cual este aeropuerto se llama el aeropuerto La Guardia? Fiorello La Guardia. Fiorello La Guardia, posiblemente uno de los políticos más amados de la nación norteamericana, fue el mayor, el alcalde de la ciudad de Nueva York desde el año 1934 al año 1945. Posiblemente uno de los periodos más difíciles de la historia de este país, por lo menos en tiempos modernos, la Gran Depresión. Y Fiorello La Guardia era un hombre muy querido, era un hombre que respetaba las instituciones, se le veía con mucha frecuencia visitando orfanatorios, se le veía con frecuencia visitando a las personas en el hospital y también se le veía montado en el camión de los bomberos.
Así que rápidamente la guardia se ganó el cariño de las personas. Resulta que la profesión de la guardia era juez. El juez la guardia. Y en el año 1935, apenas empezando su periodo como mayor, ocurrió algo que dejó a muchas personas impactadas. Era un día bastante frío de invierno, en especial en el mes de enero. Y la guardia llega a la ciudad de Nueva York, a uno de los suburbios, y se da cuenta que el juez estaba presidiendo la corte desde hacía varias semanas y no había tomado ningún día libre. Aparentemente el sistema judicial era completamente diferente al que tenemos hoy día. Y el juez la guardia ve que este juez está completamente cansado y le dice, mira, yo veo que estás cansado, vamos a hacer algo, yo también soy juez, ¿por qué no vas a descansar? Y yo te cubro por esta tarde. Por supuesto el juez dice, no, este es mi trabajo, al contrario, usted es el mayor, es la autoridad de la ciudad, por favor. Y la guardia insistió al punto que el juez se fue a su casa. Y entonces esa tarde el alcalde ya no iba a ser alcalde, iba a ser el juez la guardia. Así que va a la parte de atrás de la corte y entra con su toga, con su bata de juez negra que caracteriza a los jueces. Aproximadamente una hora después llega un hombre con una anciana, irrumpe en el salón y evidentemente iba a comenzar una sesión. Resulta ser que esta ancianita había robado en la panadería, la cual este caballero era el dueño. Y se levanta la sesión y el salón se llenó de curiosos. Habían policías, habían personas del vecindario, personas que estaban en otros salones de corte en ese lugar, pero se dieron cuenta que el juez iba a ser el alcalde de la ciudad, así que el salón se llenó de curiosos. Y entonces el panadero establece su caso: en mi local, en mi comercio, esta señora yo la descubrí robando pan. Y su señoría tiene que aplicársele la ley, pues nosotros tenemos que enseñarle a los habitantes de esta ciudad que a pesar de la crisis no se puede robar. La abuelita estaba con la cabeza abajo y estaba temblando. El juez la guardia le pregunta a la abuelita, ¿es cierto la acusación que este caballero está haciendo? Y la abuelita sin levantar la cabeza dice, sí, su señoría, es cierto. ¿Y por qué usted hizo eso? Usted ha definitivamente roto la ley. Y la abuelita dice, su señoría, no es por excusarme, pero a mi hija su esposo la dejó hace ya unas semanas atrás. Ella entró en depresión. Para colmo, se enfermó y ha estado días en cama. Y ella tiene 2 niños pequeños, los cuales estaban literalmente pasando hambre. Así que yo me vi forzada al ir a este local y robar el pan para alimentar a mis hijos, a mis nietos. Por supuesto, el dueño del establecimiento dice, su señoría, robar es robar y no hay excusa que valga. No hay excusa que valga. Ella pudo pedir, ella pudo hacer cualquier otra cosa. Entiendo que estamos en momentos de crisis, pero ella fue y robó. Tiene que aplicársele la ley. Y la guardia, dirigiéndose a la abuelita, dice, señora, me temo que este caballero tiene toda la razón. Así que la multa para usted va a ser $10 o 10 días de cárcel. Y en eso deja caer el martillo que marcaba la sentencia del caso. $10 o 10 días de cárcel. ¿De dónde iba a sacar la abuelita $10 en medio de los días de la Gran Depresión? Era una fortuna. La abuelita comienza a llorar y el juez, la guardia, se va para la parte de atrás,
deja su traje negro y se puso su traje ahora, su jacket, su gabán, dicen en Puerto Rico, paltó, decimos en Venezuela, saco. Y ahora no estaba hablando el juez La Guardia, sino el alcalde La Guardia. Y todavía estaba la abuelita con los dos policías, ya se le iban a llevar, y en eso mete su mano y le da en el bolsillo y le da a la abuelita los $10. Y la abuelita no lo podía creer. Tenía el bill, tenía los $10 para cual pagar su multa. Y antes de cerrar, el juez La Guardia se dirige a la audiencia y dijo algo como esto: todos ustedes deberían tener vergüenza. ¿Cómo es posible que ustedes ignoraron una situación tal, al punto que esta dama tuvo que robar para alimentar a sus nietos? ¿Cómo es posible que ustedes ignoraron eso? Ella es su vecina. Por ustedes tener un corazón frío, así como el viento afuera en este día de invierno, todos ustedes van a tener que pagar una multa de 50 centavos. El salón estaba repleto. Habían policías, habían curiosos. El siguiente día, los periódicos de Nueva York publicaron en primera plana lo que ocurrió el día anterior en la corte del juez La Guardia. Cómo una dama entró a la corte culpable, y no solamente salió libre, sino con $47.50 en su bolsillo. Damas y caballeros, para esta acción de La Guardia solamente hay una palabra que encierra lo que Fiorello La Guardia hizo: gracia. Gracia. ¿Qué es gracia? Alguien una vez dijo: gracia, una antigua definición, gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Esta abuelita, aunque tuvo buenas intenciones, rompió la ley. Merecía estar presa o merecía el castigo. Sin embargo, obtuvo gracia, obtuvo algo que no merecía: libertad y dinero. Anoche hablamos que Dios creó al hombre para que fuese una creación increíble. Y por supuesto el diablo trabajó bastante duro para romper el plan de Dios, pero gracias a Jesús, ahora nosotros, inclusive tú y yo que tenemos la imagen de Adán, podemos reflejar la imagen del Hijo de Dios y podemos llegar a reinar con Él. Esta mañana hablamos de esa condición increíble que nosotros hemos escuchado, nosotros hemos estudiado, pero va mucho más allá de nuestro conocimiento. El pecado, ese virus que ha traído tanta desgracia, que ha traído la maldición a nuestra sociedad. Y en esta hora vamos a hablar un poquitito acerca de la gracia. ¿Qué es gracia? Dijimos, es recibir de Dios lo que no merecemos. No confundamos esto con misericordia. No confundamos la gracia con misericordia. Misericordia es lo opuesto de la gracia. Gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Misericordia es no recibir de Dios lo que merecemos. ¿Okay? Misericordia es no recibir de Dios lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Merecíamos la muerte, porque el pecado es separación eterna de Dios, destrucción, maldición, muerte, infierno. Y Dios en su misericordia, Romanos 5:8, murió por nosotros cuando éramos aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo les decía a los que estuvieron anoche que la palabra clave de ese versículo es aún. En medio de nuestro pecado, aún sin nosotros pedir perdón, sin nosotros ni siquiera arrepentirnos, el Señor mostró su amor. Y gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. 6 realidades de la gracia. 6 realidades de la gracia voy a compartir con ustedes en esta hora. Y esto es de extrema importancia, damas y caballeros, porque esta es una tesis personal. Esta es una idea personal. No entendemos ni aceptamos la salvación por gracia, porque si no lo hacemos, nuestra experiencia cristiana va a ser mediocre, va a ser miserable. Si no entendemos lo que representa la gracia divina, nuestra vida cristiana va a ser una carga. Y damas y caballeros, yo he visitado tantas iglesias adventistas y eso es justamente lo que me he dado cuenta. Cristianos sinceros que así como Adán y Eva en el comienzo están pretendiendo resolver el problema de sus pecados por sus propios medios. Y esta mañana yo espero que te haya quedado claro, nosotros no podemos resolver el problema del pecado por nosotros mismos porque nuestro pecado es infinito y nosotros somos finitos. Así que no va a ser hasta que nosotros entendamos el mensaje de la gracia, no va a ser hasta que nosotros comencemos a experimentar, como diría el rey David, el gozo de la salvación, que nuestra vida cristiana va a tener sentido. Y no solamente eso, nosotros como remanente tenemos una misión. Escúchame, el único propósito por el cual el movimiento adventista existe es el único propósito por el cual Dios llamó a Israel, por el cual Dios llamó o estableció la iglesia apostólica. Es el único propósito para llamar al pueblo de Dios que está disperso en diferentes iglesias. La iglesia adventista no es el pueblo de Dios. La iglesia adventista es el remanente. Son 2 conceptos diferentes. La función del remanente es llamar al pueblo de Dios. Elena White, en el conflicto de los siglos, en evento de los últimos días, dice, la mayoría de los que han de ser salvos, la mayoría del pueblo de Dios está esparcido en lo que nosotros llamamos Babilonia. Eventualmente ellos escucharán la voz del Señor porque nosotros tenemos un mensaje peculiar. Lo llamamos el mensaje de los 3 ángeles. ¿Sabías tú que el cerco, el manto en que está presentado este mensaje de los 3 ángeles es el evangelio eterno? De hecho, así comienza el primer ángel. El tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. ¿Sabías tú que esto es el mensaje de la salvación, el mensaje de la gracia, el mensaje de la profundidad del pecado, el mensaje de la profundidad del amor de Dios? Y no será posible, damas y caballeros, que nosotros hemos estado tan empeñados en presentar las doctrinas que son tan importantes, que son tan hermosas, que son tan pertinentes, pero hemos dejado a un lado el mensaje de la salvación. ¿No será por eso que no estamos teniendo una misión, que no estamos cumpliendo con nuestra misión como debería ser? Mañana vamos a hablar un poquitito de eso, el propósito. Así que en mi experiencia he visto personas que no han entendido el mensaje de la gracia, como consecuencia su vida espiritual es miserable. Y no solamente lo he visto, fue mi propia experiencia. Yo no fue hasta que descubrí a través de la Biblia el mensaje de la gracia restauradora del Señor Jesucristo que mi vida cambió completamente. Al punto de dejar todo atrás y decidir estudiar ministerio. 6 realidades de la gracia. 6 realidades de la gracia. ¿Qué es gracia? Dijimos, es recibir de Dios lo que no merecemos. La vida eterna, la salvación. No merecemos la salvación por ser pecadores, pero la recibimos por gracia. Y repito, no va a ser hasta que tú
hagas lo que Pablo le dijo a Timoteo, echa mano ¿de qué cosa? De la vida eterna. Echa mano de ese regalo de la salvación cuando tu vida cristiana va a tener sentido. ¿Cuántos en esta tarde no han echado mano de la salvación? ¿Cuántos en esta tarde se ven bien afuera y llegan temprano a la iglesia y saben los himnos y saben las fechas de la profecía de los 2300 días con todos sus eventos, pero bien adentro tu vida cristiana está vacía? ¿Cuántos de los que están sentados no han traído un alma a los pies de Jesús? Posiblemente esto puede ayudarte. 6 realidades de la gracia. Realidad número 1. Realidad número 1, el mensaje de la gracia es exclusivo del cristianismo. El mensaje de la gracia es exclusivo del cristianismo. En otras palabras, no vas a encontrar gracia en ningún otro sistema religioso, solamente en el cristianismo. El judaísmo enfatiza el pacto. Islam enfatiza el código de la ley. Tienes que ayunar en el mes de Ramadán. Tienes que hacer un peregrinaje en tu vida a la Meca. Tienes que orar por lo menos 3 veces al día. Tienes que darle a los pobres. Y tienes que decir el credo. No hay Dios como Alá y Mahoma su profeta. Si tú haces esas cosas, estás bien. Vas a recibir el favor de Dios. El hinduismo, el budismo tienen la ley del karma. Es todo lo que tú tienes que hacer. Tienes que trabajar duro para torturar el cuerpo y para que el cuerpo y tu alma se comporten bien, se amolden, hagan cosas buenas. Tienes que sacrificarte. Tienes que hacer. Pero ahora viene el mensaje de la Biblia, el mensaje de Cristo. El cristianismo dice, no es lo que tú hagas, es lo que Jesús hizo por ti lo que cuenta. Y damas y caballeros, esto es único en el cristianismo. Gracia, recibir de Dios lo que no merecemos. Gracia, un regalo. Gracia, no lo merecías. Único del cristianismo. Al propósito, en el libro Deseo de toda la gente que ustedes están estudiando, en el capítulo de Nicodemo y en el capítulo anterior, si mal no estoy, del templo, cuando Jesús limpia el templo, Elena White dice que la característica principal de las religiones paganas es justamente la justificación por las obras. Es la característica principal del paganismo. Y Elena White comenta cómo es posible que Israel, el pueblo de Dios, comenzó a promover, comenzó a practicar esta enseñanza pagana, siendo el pueblo de Dios. ¿Será posible que nosotros como adventistas del séptimo día, que hemos recibido luz, tenemos los 66 libros de la palabra, tenemos el don de profecía, todavía estamos envueltos en el paganismo porque de alguna manera nosotros queremos resolver el problema, queremos traer satisfacción, queremos apaciguar a Dios? Y queremos con nuestra venida a la iglesia, con nuestros cantos, con nuestras ofrendas, con nuestro ayuno, de alguna manera contribuir a nuestra salvación. No es lo que tú hagas, es lo que ya Jesús hizo por ti. Esa es la realidad número 1. La realidad número 2. Dios siempre ha tenido un solo plan de salvación, un solo método de salvación, y ese método es la gracia. Y en el libro de Génesis, el capítulo 6, en el contexto de el diluvio, dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y en el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, el rey Jeroboam, ¿recuerda la historia del rey Jeroboam? Fue con el liderazgo del rey Jeroboam que Israel se dividió en 2 imperios, las 10 tribus del norte, Israel, y las 2 tribus del sur, Judá.
Y por supuesto, esto ocurrió por la rebeldía ¿de quién? De Salomón. Pero en cierta ocasión Dios habla con Jeroboam. Dios todavía aparentemente tenía planes con Jeroboam. Pero Jeroboam llevó al pueblo de Israel a la apostasía, a la idolatría. Y en ese diálogo entre Dios y Jeroboam, Dios le dice a Jeroboam: ¿qué hiciste, Jeroboam? ¿Por qué te rebelaste y en Dan colocaste esos altares para adorar a dioses falsos? Ahora mira al pueblo. Ya no va a Jerusalén a adorar. Tú no has sido como David. Tú no has sido como mi hijo David. David siempre hizo lo correcto a mis ojos. Y damas y caballeros, 4 veces Dios le dice la misma expresión a Jeroboam: mi siervo David fue el único que ha hecho lo justo, lo correcto ante mis ojos. ¿Por qué no fuiste como David? Espera un momentito. ¿David siempre hizo lo correcto ante mis ojos? ¿Es el mismo David del cual estamos hablando, el mentiroso, el adúltero, el asesino? ¿Por qué Dios dice: tú, Jeroboam, no has sido como David? Oh, cuánto quisiera que tú fueses como mi hijo David, que al propósito la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. En el original hebreo dice algo así: un hombre cuyo corazón latía al mismo paso que el corazón de Dios. Lindo, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Tito capítulo 3. Oh, lo tenía y me emocioné hablando de David y se me fue. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia los hombres, nos salvó, escucha esto, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cuándo vamos a entender esto? La salvación, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que merecemos, por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo, que derramó en nosotros en abundancia por Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por su gracia, seamos herederos según la esperanza de la vida eterna. Es por la gracia que eres justificada, hermana. Es por la gracia que eres justificado y que eres heredero de la promesa. ¿Y por qué yo estoy enfatizando este punto número 2? Porque son muchas las personas en el cristianismo y aún en nuestra iglesia adventista que piensan que en el Antiguo Testamento la salvación se encontraba a través de las obras de la ley y que en el Nuevo Testamento pues la salvación es a través de la gracia. Y son muchas las personas que han dicho esto, que creen esto. En el Antiguo Testamento la salvación se encontraba por las obras de la ley, en el Nuevo Testamento por la gracia. No, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Dios no hay ni siquiera sombra de variación. El Señor no cambia, siempre ha tenido un solo método de salvación: gracia. En el Antiguo Testamento, gracia. En el Nuevo Testamento, gracia. Imagínate tú un escenario en el cielo. Entra Moisés, entra David, entra Eliseo. Y le preguntamos: Moisés, David, Eliseo, ¿cómo es que tú llegaste aquí? Oh, yo llegué aquí por las obras de la ley. Fui salvo por las obras de la ley. Y al ratito nos encontramos con Pedro, con Pablo, con Juan y le hacemos la misma pregunta: ¿cómo es que ustedes llegaron aquí, Pedro, Pablo, Juan? ¿O llegamos aquí por gracia? No, Dios no trabaja de esa manera. Así que esa es la segunda realidad. Desde Adán y Eva hasta nuestros días,
En el Antiguo y Nuevo Testamento Dios siempre ha tenido el mismo método de salvación y ese método es la gracia. Número 3, realidad número 3. ¿Recuerdas la realidad número 1? El mensaje de la gracia es exclusivo del cristianismo, no lo vas a encontrar en ningún otro lado. En ningún otro lado. Número 2, Dios siempre ha tenido un método de salvación. Número 3, desde el punto de vista humano, el mensaje de la gracia es injusto. Desde el punto de vista humano, el mensaje de la gracia es injusto. Y permíteme ilustrarlo con la historia de uno de los reyes más perversos del reino del sur, Manasés. Su historia está en el segundo libro de Reyes, el capítulo 21. Manasés en hebreo quiere decir olvido. Olvido u olvidar. Manasés fue el hijo del rey Ezequías y reinó en Judá por 51 años. Un rey perverso, un rey inicuo, un rey miserable, un rey cuyo padre comenzó una gran reforma. Pero nota lo que ocurre con Manasés. Segundo de Reyes capítulo 21 versículo 2, hizo lo que ofende al Señor. Segundo de Reyes capítulo 21 versículo 3, reconstruyó los altares paganos que su padre había roto y erigió otros en honor a Baal y a Astarte. Baal, la abominación de Dios en el Antiguo Testamento. Mismo capítulo 21 versículo 3, recuerda, segundo libro de los Reyes, se postró ante los astros del cielo y los adoró. Estamos hablando, damas y caballeros, del rey de Judá, del rey del pueblo de Dios. Versículos 4 y 5, construyó altares en el mismo templo de Dios, en el mismo templo de Dios. Construyó altares paganos que al propósito en estos ritos de adoración paganos, estos altares tenían una connotación sexual. Y los colocó dentro del pueblo de Dios. Hace años estaba predicando en una de nuestras instituciones adventistas. Y unos días anteriores había ocurrido un escándalo en esta institución. Resulta que descubrieron a unos chicos estudiantes teniendo relaciones físicas ilegítimas en el templo. Y el asunto fue un escándalo, no tanto, bueno, por supuesto que sí, pero porque estos chicos estaban haciendo algo ilegítimo físicamente hablando. El asunto está en dónde lo estaban haciendo, escondidos en el bautisterio. Ahora, este caballero construyó altares dentro del mismo templo de Dios. Y si ustedes tienen por ahí algún tiempo, averigüen lo que era esta imagen de Astarte que él construyó en el templo. Se van a sorprender. Versículo 6, Manasés llegó al colmo de sacrificar a su propio hijo y pasarlo por el fuego en devoción al dios pagano Quemos o Chemos y Moloc. Versículo 6, practicó la magia y la hechicería. Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 6, que es el capítulo paralelo a la historia de Manasés, de Segundo de Reyes 21, practicó la adivinación. Segundo de Reyes 21, 6, consultó necromantes y a espiritistas. Versículo 6, hizo continuamente lo que ofende al Señor. Versículo 7, toma la imagen de la diosa Aserá y la puso en el templo. Lo que le decía que tienen que averiguar qué es, para que vea, ya por lo menos tienen una idea. Versículo 9 de Segundo de Crónicas 21 y versículo 9 de Segundo de Crónicas 33, descarrió al pueblo de Judá al punto que estos estuvieron peores que las naciones cananeas que el Señor destruyó. Versículo 6, capítulo 21 de Reyes.
derramó tanta sangre inocente, dice el texto bíblico, que inundó a Jerusalén de sangre de un extremo a otro. Hubo un profeta que Manasés asesinó. ¿Recuerdas el nombre? El profeta Isaías. Y el versículo 11 de Segundo de Crónicas, capítulo 33. Al propósito, nosotros decimos Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas. Amigos, ni Crónicas ni Reyes son cartas, son libros. Así que deberíamos decir el primer libro, el segundo libro de Reyes. Decimos Segunda de Tesalonicenses, porque Tesalonicenses es una carta, pero Crónicas no es una carta. Al final, vemos los juicios de Dios. No los juicios de Dios, porque ese es otro asunto que nosotros hemos mal entendido, que Dios castiga como nosotros castigamos. Y anoche aprendimos que Dios es amor. Sencillamente las consecuencias de una vida mal vivida, las consecuencias de una vida llena de rebeldía. Y el rey de Asiria, uno de los imperios más grandes del mundo, sitia a Judá. Y el versículo 11, se llevan a Manasés. Vamos a leer desde el versículo 9, por favor. Segundo libro de los Crónicas, el segundo libro de los Crónicas, el capítulo 33, versículo 9. Manasés debió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, de modo que hicieron más mal que las naciones que el Eterno destruyó ante ellos. El Eterno habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Y ahora viene el versículo 11. Por eso el Eterno trajo contra ellos los generales del ejército asirio que aprisionaron a Manasés, pusieron un gancho en su nariz y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Así que allí va Manasés, por fin este rey perverso, por fin este hombre miserable, este hombre pagano, este hombre que conociendo la verdad del Dios del cielo, pasó a sus hijos por fuego, consultó espiritistas, adivinos, hechiceros, un asesino que mató a los profetas del Señor. Ahora por fin está pagando y va con garfios camino al desierto para morir en el exilio, para morir como prisionero bajo los babilonios. Lo que merecía. Y el versículo 12 dice, en su angustia, Manasés, ¿qué cosa hizo? Oró al Eterno su Dios. Se humilló grandemente ante el Dios de su padre. Y cuando él oró, Dios recibió su ruego, oyó su súplica y lo volvió a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Eterno es Dios. Uno de los hombres más paganos de la historia de Israel, uno de los hombres más perversos, por 51 años, el liderazgo de Manasés guió al pueblo de una manera más negativa, más pagana que las mismas tribus cananeas que los rodeaban. Y en el momento de la crisis, en el momento del pago, dice que Manasés ora, se humilla y no solamente Dios le perdona la vida, no solamente Dios lo regresa a Jerusalén, sino que le restaura su trono. Y hace tiempo yo estaba predicando un sermón exclusivo de Manasés. Y al terminar, una de las hermanas de la iglesia, 45 años en el evangelio, estaba enojadísima conmigo. Y me dice, pastor, ¿por qué usted no predicó de Josafat? ¿Por qué usted no predicó de Josías? ¿Por qué tuvo que predicar de ese hombre perverso? Ese hombre que merecía morir. Fueron las palabras de la hermana. ¿Y sabes qué? La hermana tenía razón. Ese hombre merecía morir.
Pero gracias a Dios, afortunadamente, Dios no ve las cosas como tú y yo las vemos. De hecho, mi esposa está sentada acá y sabe que no estoy exagerando. Esta misma hermana, en sus 45 años de adventista, se casó 9 veces. Si hubo alguien en mi congregación que debió estar contenta porque el Señor perdonó a Manasés, fue esta hermana. El mensaje de la gracia dentro del punto de vista humano es injusto. Realidad número 4. Ahí está, Manasés, olvido. Realidad número 4. La salvación es solamente por gracia, no por obras. La salvación es solamente por gracia, no por obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvos por la fe o a través de la fe. En otras palabras, si no tienes fe, no solamente es imposible agradar a Dios, si no tienes fe no vas a poder echar mano de la vida eterna. Y la semana que viene vamos a hablar de lo que es la fe. La fe es el instrumento que te va a hacer aceptar la gracia del Señor, ese regalo que no mereces, es la fe. Y el apóstol dice, esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. Y para que no nos quede idea, el siguiente texto dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no solamente somos salvos por la gracia a través de la fe, el apóstol dice, no por obras. Y yo crecí en la iglesia, afortunadamente crecí en un lugar cristiano, y toda la vida cuando estaba creciendo como adolescente escuchaba, somos salvos por una fe que obra. O somos salvos por fe más obras. Y yo crecí con una confusión, siendo ya el líder de iglesia a los 14, 15 años. Yo todavía no había entendido el concepto del evangelio, el concepto de la gracia. ¿Qué significa una fe que obra? ¿Qué significa fe más obras? Espérate, la Biblia es clara, fe es el instrumento para la gracia. Somos salvos solamente por la gracia, no por obras, no por obras. ¿Cuándo vamos a entender que somos salvos por la gracia, no por obras? Y siempre cuando predico algo relacionado a este asunto, hay personas que se incomodan. Y hay personas que afuera me dicen, ¿cómo es posible? Y yo espero que tú, si ese es tu caso, que me busques y aclaremos este asunto. ¿Cómo es posible que no por obras? Siempre tenemos que hacer algo. No tenemos que hacer nada. Ese es el mensaje justamente del cristianismo. Ese es el mensaje justamente del evangelio. La gracia es un regalo de Dios. Es todo lo que Él hizo. Es todo lo que Él hace. Y no te pierdas el tema de mañana, el propósito. No por obras. Y nos disgustamos y nos enojamos. Es que todavía creemos, pretendemos, necesitamos hacer algo. No por obras. Para que nadie se gloríe. Por eso todo en la vida cristiana es acerca de Dios. Por eso Él es quien debería ser el objeto de nuestra gloria. Él recibe toda la gloria. Por eso nos postramos ante Él. Salvos no por obras. No por obras. Y aquí viene la pregunta millonaria entonces. Ocurren aproximadamente 200 textos en el Nuevo Testamento que dice que la salvación es solamente por gracia. Escucha esto. 200, aproximadamente. Un poquitico más, un poquitito menos. ¿Cuántos textos que la salvación es por gracia? 200. Y existen 500 textos, un poquitico más, un poquitito menos, donde Dios dice, hey, tú mejor me obedeces o no te va a ir bien.
¿Será que hay contradicción en la Escritura? Jamás. Yo les enseño a mis estudiantes, jamás. La Biblia no viola la ley de la no contradicción. No existe una contradicción en la Biblia. Hay relatos diferentes, pero no contradicción. ¿Cómo es entonces que hay más de 200 textos en la Escritura que dicen que somos salvos por gracia solamente? Siendo Efesios 2:8 quizás el que lo establece de manera más clara, por gracia a través de la fe, no por obras. Y hay más de 500 textos donde Dios dice, me tienes que obedecer. ¿Cuál es el rol de la obediencia? ¿Por qué Dios dice me tienes que obedecer? ¿Por qué Dios dice me tienes que obedecer más que el mensaje de la salvación por gracia? Bueno, hay por lo menos 3 opciones. Opción número 1 es que de alguna manera mi obediencia, mis obras contribuyen a mi salvación. ¿Creen ustedes que esa es una opción viable? Por supuesto que no, porque si eso fuera viable, allí sí hubiera contradicción, porque somos salvos por gracia solamente, no por obra. Y ya te mencioné, ese es uno de los componentes de todas las religiones paganas. Lo que nosotros traemos a la mesa para ofrecer. Y esta mañana aprendimos que no podemos traer nada, pues nuestro pecado es infinito y nosotros somos seres finitos. Así que mis obras no contribuyen a mi salvación. Opción número 2. Las obras, la obediencia ha sido establecida para que el hombre o para que las personas que me rodean vean cuán importante yo soy, cuán buen cristiano yo soy y me reconozcan como tal. ¿Están de acuerdo con esa opción? Suena bien, pero no es bíblica. De hecho, Jesús en el Sermón del Monte dijo exactamente todo lo contrario. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras. ¿Se dieron cuenta que las buenas obras son importantes? Las buenas obras, la obediencia tiene su lugar. Pero ¿qué dijo Jesús? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Así que, ¿para qué son las buenas obras? Para que la gente diga, oh, mira, mi hermano con su corbata, vino en la sociedad de jóvenes en la tarde con su corbata, bien vestido, así tiene que ser. No como el chico aquel que vino en blue jeans. Para glorificar a Dios. Porque ese es el centro de la experiencia cristiana. Darle gloria a Dios. En lo poco y en lo mucho, en lo simple y en lo complejo. Opción número 3. Escúchame, por favor. La obediencia, las obras, es el medio que Dios ha utilizado. Es la evidencia. No para la iglesia, no para el pastor, para mí. Para mí como individuo, para mí que me llamo ser cristiano. La obediencia es el termómetro que Dios ha establecido para yo verme, es el espejo para yo verme y darme cuenta que no estoy jugando con Dios. Voy a repetir, la obediencia es la evidencia que yo tengo que no estoy jugando con Dios, que no estoy tomando las cosas de Dios en juego. No me interesa mi esposa, no me interesa mi vecino, no me interesa el anciano de iglesia, no me interesan los hermanos. La obediencia es para mí, no es para los demás. Nosotros hemos invertido el asunto, ¿no es cierto? Y nosotros jugamos a los demás y mírale, la falda está muy corta y mira esto y esto, no está obedeciendo y no está guardando el sábado y el hermano allá y el pastor allá, mira. ¡Ay! No. Más de 500 textos en el Nuevo Testamento. Ojo, tienes que obedecerme. ¿Por qué? Porque la obediencia es el termómetro que tú tienes, que estás tomando las cosas de Dios en serio. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, damas y caballeros, existen 2 conceptos. 2 conceptos que no podemos divorciarlos. 2 conceptos que van juntos. El concepto de que Dios, de que Jesús es mi Salvador personal. ¿Qué quiere decir eso?
Cuando decimos, esta persona aceptó a Jesús como su Salvador personal, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué queremos decir con eso? Que aceptó el regalo de Dios. ¿Qué más? Buena respuesta. Cuando yo digo acepté a Jesús como mi Salvador personal, yo reconozco que Jesús murió por mí. No me interesa la hermana Tatiana, ¿no? Tamara, ahora estaba cerca. No me interesa la iglesia, si yo hubiera sido el único pecador, Jesús hubiera venido a morir por mí. Es una declaración inspirada al propósito. Así que yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y sabes que muchos cristianos no tienen problema con esto, porque al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal hay muchos beneficios. Y yo le llamo a este grupo de cristianos vampiros. Cristianos vampiros. Porque encontramos poder en la sangre de Jesús, muchas bendiciones, todas las bendiciones en la sangre de Jesús. Y estos cristianos vampiros lo que hacen es chupar la sangre y pretenden solamente tener las bendiciones. Pero si tú flip the coin, si lanzas la moneda, y la otra cara de la moneda es que no solamente Jesús es el Salvador, no solamente cada cristiano tiene que reconocer a Jesús como su Salvador personal, pero también la Biblia dice que cada cristiano tiene que reconocer a Jesús como el Señor. Y en el Nuevo Testamento la palabra Señor, kurios, una mejor traducción para nuestros días, ¿sabe cuál sería la palabra? El jefe, el cacique. Cada vez que tú leas en el Nuevo Testamento que Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Señor, ellos están diciendo, tú eres el jefe. Son dos conceptos, damas y caballeros, que no podemos divorciar. Jesús es mi Salvador personal, pero Jesús es el jefe. ¿Cuál es la evidencia de que yo he aceptado a Jesús como mi Salvador personal? Que aplaudo y que canto kumbaya y que todo está bien. No, la evidencia que yo he aceptado a Jesús como mi Salvador personal es que lo he aceptado como el Señor. Y es lo que el Señor diga, punto. Por eso, la mayoría de las iglesias cristianas hoy día no han entendido el mensaje de la gracia. Y por eso tú y yo como adventistas tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles en su contexto original, en el contexto de la gracia. Porque por ahí hay personas que dicen, eso que lo prediquen los evangélicos, nosotros tenemos que predicar la verdad presente. No. Es que la verdad presente es el evangelio, es el mensaje de la gracia. Y tenemos que presentarlo porque la mayoría de las iglesias, aquí ustedes tienen una, no han entendido la gracia divina, no la han entendido. Y aquí voy a decir algo que puede sonar un poquitito exclusivista, pero nosotros deberíamos ser los restauradores de la gracia divina. Así que esta es la cuarta realidad. No es por obras, es por gracia. Las obras son la evidencia que yo tengo para mí de que no estoy jugando con el Señor y que lo he reconocido como el jefe de mi vida. Al propósito, ese es el significado del bautismo. Léelo en Romanos capítulo 6. Morimos a una vida antigua donde yo era el Dios de mi vida, lo estudiamos anoche. Ahora el Dios, el Señor de mi vida, Jesús. Esa es la nueva vida. Romanos 6. Realidad número 5. ¿Recuerdas las 4 anteriores? Vamos a ver. Número 1, el mensaje de la gracia es exclusivo del cristianismo. Número 2, Dios siempre ha tenido un solo método de salvación, la gracia. Número 3, dentro del punto de vista humano, la gracia es injusta. Número 4,
Solo por gracia la salvación, no por obras. Punto número 5. Hay 2 razones fundamentales a mi criterio, por la cual nos cuesta entender el mensaje de la gracia. 2 razones. Razón número uno. Nuestra sociedad nos ha enseñado que si queremos algo, ¿qué tenemos que hacer? Ganarlo. Independientemente la cultura, independientemente el tiempo. Donde estés, si quieres algo, tienes que luchar. Eso lo medimos en base a relaciones. Si quieres el amor de una chica, bueno, mejor ten tiempo para invertir, ten dinero para invertir si quieres el cariño de la chica. Si quieres el cariño del chico, tienes que de alguna manera llamar la atención. Si quieres una casa, tienes que trabajar duro para la casa. Si quieres estudiar, tienes que estudiar, sacrificarte y pagar y a veces hasta endeudarte. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú busques, desde lo simple hasta lo complejo, tienes que luchar por eso. En todas las áreas, menos en la área espiritual. En el área espiritual Dios te dice, no tienes que sacrificarte y yo me sacrifiqué por ti. No tienes que hacer nada, no tienes que trabajar. Yo ya trabajo. Al propósito, esta es parte de la teología del sábado. Y como estamos tan acostumbrados a hacer, traemos eso al cristianismo, traemos eso a la iglesia, traemos eso en nuestra experiencia. Y ese tiempo estaba en una iglesia y estaban varios hermanos en el basement. Y yo había comido mucho en el almuerzo. Yo soy de los que pienso que el viernes en la noche para la recepción del Shabbat, así como el sábado nos ponemos la mejor vestido para venir a la iglesia, ¿no es cierto? La mejor comida de la semana debería ser el sábado. No deberíamos ayunar en el sábado. En el siglo II, en el siglo III, los líderes católicos, o bueno, precatólicos, los líderes paganos, comenzaron a imponer ayuno en el sábado para hacer del sábado una tortura. Y lo lograron. La gente esperaba el domingo, el día del Señor, porque el domingo era una festividad. Pero el sábado, los líderes espirituales lo hacían miserable. Y así estaban estos chicos en el basement. Estaban así que... Y yo bien gordito, con mis cachetes rosaditos, bien contento porque había tenido un lunch como tiene que ser. Y los chicos... Y yo vi que los chicos estaban quejándose y les mira, ahí en el refrigerador hay un jugo de papaya. Tómate tu jugo de papaya si estás ayunando. Hay unas frutitas aquí, cómete tus frutitas. Nada mejor que unas frutitas para un ayuno. Y la respuesta de los chicos fue, no, porque queremos que Dios escuche nuestra oración. Paganismo dentro de la iglesia adventista. Escúchame, el paganismo dentro de la iglesia no lo traemos cuando traemos el tamborcito para acá. Y con frecuencia lo decimos. Los jóvenes están trayendo el paganismo a la iglesia. No, señor. Si Elena White está en lo correcto, que yo creo ella está, cuando pretendemos eliminar el mensaje de la salvación por gracia por nuestras propias obras, somos paganos. Así que nos cuesta entender el mensaje de la gracia porque tenemos que hacer algo. Estamos acostumbrados a trabajar y en lo espiritual pretendemos seguir trabajando y no sabemos que no podemos traer una solución porque nuestro pecado es infinito. Y la segunda razón por la cual nos cuesta entender el mensaje de la gracia es que si yo entiendo que soy salvo por la gracia,
si yo reconozco mi pecaminosidad, si yo reconozco que mis cosas buenas, como dice Isaías, mis obras justas son bajat iriim, vestimentas menstruales, no trapos de inmundicia, vestimentas menstruales. Si yo reconozco eso, pero soy salvo por el Evangelio, soy salvo, he sido justificado por la gracia, Tito 3:9. Ahora yo no tengo otra alternativa y yo tengo que extender esa gracia a mis hermanos. Yo tengo que extender esa gracia a los que me rodean. Pero yo no quiero eso porque tú te equivocaste conmigo, tú me ofendiste, tú necesitas pagar. Tú me ofendiste, tú necesitas pagar. Tú cometiste un error, hay que traerlo a la junta de iglesia. Y enséñame a un cristiano que siempre está criticando, que siempre está señalando los errores de los demás. Yo te enseño a un cristiano pagano que no ha entendido el Evangelio. Que no ha entendido el Evangelio. Porque si yo he reconocido el mensaje de la gracia, Dios me perdonó, no solamente me perdonó, Dios me regaló la salvación, algo que yo no merezco, pero lo hizo. Yo tengo que extender la gracia a los demás. Yo tengo que vivir por gracia, y esa gracia tengo que extenderla a todos. Y yo me voy a convertir en una inspiración. Por definición, todos nosotros deberíamos ser una inspiración. ¿Sabe lo que significa inspiración? Viene del raíz inspiratio en latín, en el espíritu. ¿No será por eso que no hablamos de gracia? ¿No será por eso que decimos que es superficial? Cuando el tema de estudio por los días de la eternidad va a ser la ciencia de la salvación. Y ni aún así con nuestras mentes perfectas, incorruptibles, va a ser suficiente para entenderlo. Y la última realidad, la cual vamos a estudiar mañana, es que la gracia de Dios te capacita a crecer en la vida cristiana. Porque todo en la vida cristiana es acerca de crecimiento. Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Todo absolutamente en la vida cristiana es acerca de moviéndote hacia adelante, es acerca de crecer hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba, todo en la vida cristiana. Por eso cuando tú lees en el libro de Números, en el libro de Josué, que Israel retrocedía, es porque había un problema. Porque el mandato fue, síguese adelante, conquista, síguese adelante, conquista. Todo en la vida cristiana es acerca de moverse hacia adelante y hacia arriba. Y es cierto, Dios te acepta como tú eres, pero Dios se niega a dejarte como tú eres o como tú estás. Y mañana vamos a estudiar cómo nosotros podemos seguir hacia adelante. Mañana vamos a estudiar cómo nosotros podemos crecer en la vida cristiana, en qué consiste esa transformación. ¿Cómo podemos ser transformados? Va a ser nuestro estudio mañana. Gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. La gracia es exclusiva del cristianismo. Dios siempre ha tenido un solo método de salvación, porque Dios no cambia, la gracia. Dentro del punto de vista humano, el mensaje de la gracia es injusto. La salvación es por gracia, no por obras. No por obras. No aceptamos el mensaje de gracia porque estamos acostumbrados a trabajar y porque no queremos extender la gracia a los que nos ofenden. Y número 6, la gracia del Señor te capacita a crecer. Hace tiempo leí la biografía de John Newton. Antes de John Newton, ¿cómo pude olvidar esto? Philip Yancey, el escritor norteamericano, dice en uno de sus libros
Gracia quiere decir que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Ninguna cantidad de ejercicio, calistenia espiritual y renunciamiento, ninguna cantidad de conocimiento obtenido de seminarios teológicos y escuelas de divinidades, ninguna cantidad de cruzadas a favor de causas nobles. No hay nada que podemos hacer para que Dios nos ame más. Pero gracia también quiere decir que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Ninguna cantidad de racismo u orgullo, pornografía o adulterio o aún asesinato. Gracia quiere decir que Dios nos ama tanto como un Dios infinito puede amarnos. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios te ama con el corazón de un Dios infinito, de un Dios eterno, tal cual lo dice Jeremías capítulo 31 versículo 3. John Newton nació el 24 de julio de 1725. 2 semanas antes de cumplir los 7 años, su madre murió de tuberculosis y fue criado por su papá, que era un sinvergüenza. Su papá era un marino y esa fue la vida que John Newton siguió. Y como marino se convirtió eventualmente en un capitán de barco, una vida corrupta, una vida desordenada, una vida licenciosa, bajo el placer ilegítimo, el alcohol, los vicios. Y por pretender convertirse rico, John Newton se unió al tráfico de esclavos desde África hasta el Reino Unido. Y ese era su trabajo, traficar esclavos y llevarlos a Londres o a Liverpool para venderlos como objeto. Fue enviado a la cárcel muchas veces. Fue torturado, fue golpeado y hasta fue abusado. Y en una ocasión, venía Newton en su embarcación y por allí, cerca de las costas de Irlanda, se desata una tremenda tormenta. Y siendo él un gran marinero y un capitán, se dio cuenta que este iba a ser el fin. Y este hombre grosero, altanero y pagano, por primera vez en su vida recuerda las oraciones de su madre piadosa y dice: Dios, si tú existes, líbrame de esta tormenta y yo prometo buscarte y conocerte. Hay muchos ateos, pero dice un científico cristiano, no hay ateos cuando el avión comienza a caerse. Algo así ocurrió en estos días. No hay ateos cuando el barco comienza a hundirse. Y fue la experiencia literal de John Newton. ¿Y qué crees que pasó? La tormenta cesó y John Newton llegó a Londres, sano y salvo, sin un rasguño. Pero no creas que Newton empezó a estudiar la Biblia en eso tan pronto cuando llegó. Continuó con su estilo de vida licencioso. Pasaron, si mal no estoy, unos 8 meses hasta que Newton empezó a estudiar la Biblia. Y empezó a estudiar la Biblia. Y conoció a su Salvador. Y aceptó a Jesús como su Salvador y también como su Señor. Y se convirtió en un ministro, en un predicador. Y al pasar los años, John Newton llegó a ser el ministro, uno de los ministros más reconocidos, más espirituales, con mayor influencia en su región. Había un chico llamado William Wilberforce. William Wilberforce era un abogado, un chico joven, apasionado por Cristo Jesús. Escuchen, chicos, apasionado por Cristo Jesús. Y le hervía la sangre a Wilberforce ver cómo sus paisanos, la gente de su país, estaba traficando con vidas. Y Wilberforce estaba promoviendo en el Parlamento la necesidad de abolir la esclavitud. Y nadie lo escuchaba.
En una ocasión Wilberforce fue a hablar con John Newton, con el pastor John Newton. Le dice: pastor, yo siento un llamado en mi corazón, yo quiero servir al Señor. Y su vida ha sido una vida de influencia. Su vida ha sido una inspiración. Yo quisiera ser como usted. Yo quisiera ser un pastor. Y la respuesta de Newton fue contundente. No. ¿Para qué vas a ser un predicador como yo? Cristo necesita jóvenes. Jóvenes como tú en el parlamento. En el parlamento tú puedes tener una influencia, tú puedes tocar corazones, tú puedes tener un impacto que yo jamás voy a poder. Así que sigue tu carrera como abogado, sigue tu carrera como parlamentario. Y si tú le eres fiel a Dios, Dios te va a bendecir y tú vas a poder marcar la diferencia. Y el chico Wilberforce salió de esa reunión inspirado con el compromiso de servir al Señor en el parlamento. Pasaron los años y William Pitt, la cabeza, el presidente del parlamento, se retiró. Y nombraron a William Wilberforce como la cabeza del parlamento británico. Y fue William Wilberforce quien firmó el cese de la esclavitud, el cese del tráfico, la abolición de la esclavitud, la abolición del tráfico de esclavos de África para Inglaterra. Y todo por su compromiso con Jesús. Y todo por la influencia de John Newton. Pero más que un predicador, John Newton fue un compositor. Y de tantas canciones o himnos que escribió, posiblemente se le recuerda más por Amazing Grace. Gracia maravillosa, sublime gracia. Yo era un miserable. Yo era alguien que traficaba con el tesoro más grande del cielo, con las vidas. Era ciego, mas ahora vivo. Y posiblemente tú no has sido traficante de esclavos como lo fue Newton. Posiblemente tú no has tenido esa experiencia tan evidente como la experimentó Newton cuando oró a Dios antes de que se hundiera su barco. Pero tú tienes tu experiencia. Y tú también eras ciego. Tú también eras desnudo. Pero ahora ves. Y ahora tienes alrededor de tus hombros el manto divino de la justicia de Jesús. Y mientras escuchas sublime gracia, por favor, echa mano de la salvación y reclama tu identidad como hija de Dios, como hijo de Dios.
el mercado de subastas estaba un esclavo alto, lleno de músculos por todas partes. Y tan pronto cuando lo trajeron al mercado de subastas, estaba exclamando con maldiciones: no me compren, no me compren. En el momento que ustedes me compren, ustedes van a perder su tiempo, perder su dinero. Yo no voy a trabajar para nadie. No me compren. Si ustedes me compran, van a perder su dinero. No me compren. Me pueden golpear, me pueden asesinar, me pueden torturar. Pero yo juro que no voy a trabajar por nadie. Estoy cansado de trabajar como esclavo. Me puedes torturar, me puedes matar, pero no voy a trabajar. No me compren. Y pasaba uno a uno de los hombres ricos de la región. Y se decepcionaban. Un buen hombre, esclavo, fuerte, joven, pudiera ser un asset para mí, pero el hombre está decidido. No me compren, me pueden torturar, me pueden matar, pero yo jamás, juro que jamás voy a trabajar para alguno de ustedes. Hasta que llega al mercado de las subastas un hombre mayor, con mucho dinero. Y comienza a finalizar la transacción. Y el esclavo veía que este hombre estaba pagando. No me compre, señor. Juro que no voy a trabajar para usted. Lo juro, lo prometo. Me puede golpear, me puede torturar. No, estoy cansado de trabajar como esclavo. No me compre. Que me dejen morir de hambre. No me compre. Y el anciano lo compró. Otros de sus siervos, de sus ayudantes, lo colocaron en la parte de atrás de la carreta y siguieron su camino a la hacienda. Y en el camino el hombre seguía maldiciendo: perdió su dinero, me puede matar de hambre, me puede torturar, pero jamás voy a trabajar para usted. Y en ese momento el carruaje se detiene y el hombre rico se baja del mismo. Y entonces el esclavo imaginó que este hombre rico iba a hacer exactamente lo que el esclavo estaba diciendo: torturarlo y golpearlo. Para su sorpresa, el hombre rico entra, mete la llave en sus shackles, en sus cadenas, y le dice: no te compré para que fueses mi esclavo. Te compré para dejarte libre. Anda, eres libre. Vete. Yo compré tu salvación. Yo compré el hecho de que seas libre. Y el esclavo no lo podía creer. Cuando Joab regresó a sus sentidos, el esclavo cayó de rodillas ante el hombre y le dijo: no, señor, de ahora en adelante voy a trabajar para usted. De ahora en adelante, en gratitud a lo que usted ha hecho por mí, le prometo que voy a ser su siervo todos los días de mi vida. Y amigos, esa debería ser nuestra oración. Señor Jesús, tú compraste mi salvación. Señor Jesús, soy libre. No hay condenación para mí. Soy salvo. Soy libre. Y como tú compraste y pagaste un precio infinito por mi salvación, ahora prometo servirte. Y te sirvo no para pagar, ni siquiera por gratitud. Te voy a servir todos los días de mi vida por amor. ¿Habrá algún hermano adventista del séptimo día que en esta noche ya quiere decirle a Jesús que quiere convertirse en su esclavo? El apóstol Pablo, también hablando en paradoja, dijo: cuando venimos a ser esclavos de Jesús,
es cuando verdaderamente abrazamos nuestra libertad. Habrá un adventista en esta tarde que quiere decir: Señor, posiblemente no había entendido el mensaje de la gracia hasta ahora. Y yo quiero convertirme en un instrumento de tu gracia. Yo quiero extender esa gracia para todos los que me rodean. Yo quiero disfrutar, quiero tener, experimentar el gozo de la salvación. Y más importante, entendiendo que tú compraste mi libertad y que ya no tengo condenación, quiero servirte hasta el último de mis días. Habrá una persona que se coloque en pie en esta hora, diciendo: esa es mi oración. ¿Por qué no cantamos las últimas estrofas, o la primera y la última estrofa de Sublime Gracia? Porque no solamente fue la experiencia de Newton. Oh, estaba aquí en la proyección. Está bien. Gracias. Es tu experiencia y la mía también. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Padre querido, siempre vamos a estar contentos, agradecidos, porque tú enviaste a tu Hijo único para tomar nuestro lugar. Y Jesús, tú siendo Dios, no escatimaste el ser igual a Dios, sino que te despojaste y uniste las dos naturalezas, lo infinito con lo finito, para rescatarnos y pagar el precio de nuestro pecado infinito. Todos aquí estamos tan agradecidos, y en esta hora hemos entendido que somos salvos solamente por ese regalo que tú tomaste la iniciativa. Pero es un regalo para nosotros, porque para ti costó el tesoro más grande del cielo, Jesús. Ahora, al colocarnos en pie, te decimos que queremos servirte, que queremos vivir para ti y queremos ser instrumentos de tu gracia. Que esa sea nuestra experiencia y lo pedimos en Jesús. Amén. Querido, feliz semana. Nos veremos Dios mediante mañana a las 7 de la noche con el tema transformación increíble. Vamos a estudiar mañana cómo podemos ser transformados y cómo podemos compartir el evangelio a las otras personas y esperar que ellos también gocen de esa transformación. Muchas gracias por su tiempo.